Hola a todos, hoy os traigo un vídeo de reflexión sobre cuál es mi opinión en el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo hago porque lo habéis pedido, porque en los comentarios muchos de vosotros habéis pedido que hablemos sobre lo que pensamos en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania y si ha cambiado nuestra opinión, la que teníamos al principio o la que tenemos ahora. Lo voy a hacer retomando dos noticias, podíamos tomar más, pero hay dos muy significativas. Tres noticias muy significativas de última hora. Una donde el expresidente Medvedev de Rusia, expresidente ruso, junto a Putin, hace unas declaraciones que para mí son kafkianas, hablando literalmente. Provocar a Rusia o interferir en los asuntos de Rusia significa jugar al ajedrez con la muerte. Y que la salvaguarda que tiene Rusia como país son sus arsenales nucleares, su arsenal nuclear, diciendo que enfrentarse a Rusia puede ser el fin de la humanidad tal y como lo conocemos. Bien, son amenazas, pero composibles. Son amenazas que pueden llevarse a la realidad si alguien sin ningún tipo de cabeza, ni de ética, ni moral alguna, decide presionar el botón nuclear. Que lo diga cualquier persona podría ser una estupidez, que lo diga un expresidente de Rusia y que lo diga el presidente ruso, como lo ha hecho, es preocupante. Primera noticia. Rusia amenaza con acabar con la humanidad. Absurdo, totalmente, desde cualquier punto de vista es absurdo, pero posible. Lo preocupante es lo segundo, no lo primero. Yo lo veo muy lejano, absolutamente lejano, quizá por la propia conciencia que tenemos los humanos de supervivencia. Intentamos evitar este tipo de creencias sobre la posibilidad de que haya un ataque nuclear masivo y destruir la humanidad, devastar la humanidad tal y como la conocemos. Intentamos no pensar, y quizá en ese contexto yo no creo que vaya a ser posible, pero ellos declaran como amenaza, casi como hechos consumados, la posibilidad de poder destruir y acabar con la humanidad. Como digo, primera noticia. Segunda noticia, el gobierno de Reino Unido dice a la población, lanza un mensaje preocupante a la población. Que se preparen, en el contexto de un 18% de inflación, con una crisis económica sin precedente, que se preparen para pasarlo muy mal, para estar en una situación de pobreza como históricamente en el tiempo reciente no se ha conocido. Y eso es preocupante, porque el gobierno inglés no es dado a declaraciones extremas, no es dado a extremismos, ni es dado a alarmismos, ni a este tipo de declaraciones. Por ello hay que tenerlo en consideración. Tercera noticia, gobierno alemán, 65.000 millones de dólares para rescatar a familias y a empresas, generando un modelo de gestión en base a la deuda que replica los modelos ya absolutamente colapsados de Portugal, Grecia, Italia y España. Y todo ello lo hace en medio de una disposición por parte de Rusia de un accidente, llamémoslo como queramos, que surge en uno de los motores del Nord Stream por una fuga, eventual fuga de aceite, casualidades de la vida, justo cuando iban a topar el precio del gas por parte de la Comunidad Económica Europea, justo cuando las sanciones van a ser más fuertes sobre el petróleo y el gas ruso, se rompe el Nord Stream y no puede llegar gas de Rusia. No se sabe por cuánto tiempo, pero intuimos por el suficiente periodo de tiempo como para que se vacíen las reservas de gas en Alemania y en otros países y dependamos aún más de la ya asfixiante demanda de gas que tenemos hacia Rusia. Y digo asfixiante porque Putin ha ido cerrando estratégicamente y progresivamente el grifo hasta llegar a un punto en que si von der Leyen no decide separar el precio, desvincular el precio de la electricidad respecto del gas, estaríamos hablando de una subida de 1.000 euros el kilovatio hora a 5.000 euros el kilovatio hora, lo que lo hace absolutamente insostenible. No se podría producir, no se podría trabajar a nivel industrial y las familias pasarían un invierno donde
calentarse sería prácticamente inviable económicamente. Tomando estas tres noticias, hago hincapié en una cuarta noticia. John Biden, Estados Unidos, tiene a la vista la situación electoral media frente a la carrera final, de nuevo hacia la Casa Blanca. No han hecho suficiente, quieren repetir la jugada. Bien, eso ha hecho dividir, partir en dos, eclosionar una herida muy reciente entre Donald Trump y John Biden, demócratas y republicanos. Y esa herida lo único que ha hecho ha sido empeorar la situación de cohesión interna del país que está comandando prácticamente la agresión a nivel mundial o la defensa a nivel mundial. Cada uno que lo tome como quiera. Para unos serán agresión, para otros serán defensa. Pero lo que es cierto es que a través de la OTAN, Estados Unidos ha conseguido que Europa se endeude cada vez más, hasta un 2% de compromiso del Producto Interior Bruto de la Comunidad Económica Europea va a ir dirigido a una situación de rearme. Se va a rearmar Europa entera, con lo cual todo el flanco atlántico lo tiene salvaguardado por una Europa que militarmente estaba dormida, quizá demasiado dormida, obviamente demasiado dormida. Europa era dependiente militarmente de quien decidió, de los Estados Unidos, era dependiente económicamente en gran parte también de los Estados Unidos y en tercer lugar era dependiente energéticamente de Rusia. Rusia está apretando las clavijas a Europa hasta un punto que va a hacer insostenible la economía. Sí, es un juego mortal al ajedrez. Va a hacer insostenible la economía. Y las sanciones que se van a imponer, si no se tiene autonomía energética, como es el caso de Europa, tiene difícil solución. Por eso las maniobras que estamos viendo entre Francia y Argelia, por eso no se entiende la maniobra que hizo España con Marruecos, por eso tenemos una situación muy compleja, sobre todo países como Alemania, donde el invierno puede ser de castigo. Retomando en cuanto a la opinión que teníamos al principio sobre el conflicto bélico. Primero, no existe ni una sola razón en este mundo para derramar una gota de sangre de un inocente. Para derramar una gota de sangre en general, pero sobre todo de población inocente. Ninguna. Ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Ucrania, ni de nadie. Bajo nuestro punto de vista, no hay ninguna razón para el derramamiento de sangre. Es injustificable, porque hay organismos internacionales, hay capacidad de diálogo y debemos de tener la suficiente madurez como para no tener que llegar a las armas, pudiéndose solucionar mediante el diálogo. Eso es lo primero, el primer punto. A partir de ahí ya no hay ni buenos ni malos, ni vencedores ni vencidos. Hay un gravísimo error estratégico, en este caso de Rusia, que ataca a Ucrania, aunque podemos retrotraernos lo que queramos en el tiempo y decir que Ucrania llevaba masacrando gente en el Donbass prorruso, no se sabe cuánto tiempo, problemas internos suyos. Ni Ucrania tiene justificación para matar prorrusos, ni Rusia tiene justificación para matar a Ucrania. Pero esto es lo de menos. Es que el tema no va de que Rusia quiere el Donbass o quiere partir Ucrania en dos, no va de que Ucrania quiere defender su autonomía, el tema es muchísimo más profundo. Como nosotros analizamos el tema desde el principio, Rusia tenía una excusa, necesitaba una excusa para atacar Ucrania. Y el cálculo de Putin, todo apunta a que era simplemente tener el control de Ucrania por su riqueza a muchos niveles, desde el plutonio, el uranio, los cereales, el control del Mar Negro, lo necesitaba Rusia. Con cualquier excusa. Ideológica, buena excusa, nos sirve. Porque en el fondo, detrás de todo esto hay una grandísima crisis económica que precipitó el COVID-19, que lo único que hizo fue acelerar esta crisis económica a nivel mundial. Una crisis de deuda en Europa y Estados Unidos y una crisis profunda, sistémica en Rusia y en China. China ahora mismo tiene la eclosión brutal de la burbuja inmobiliaria que lo único que va a hacer va a ser arrastrar, que ya comenzó hace meses,
al resto de la economía, destapando lo que usualmente no hace China, todo lo que existe a nivel profundo debajo de la alfombra económica del gigante asiático. China tiene un gravísimo, gravísimo problema económico. Si nosotros tiramos de la historia, que a veces nos sirve para resolver problemas actuales, porque se repiten una y otra vez en la misma disposición, toda crisis social que ha ido arrastrada de una crisis económica se ha resuelto con una guerra o ha derivado en una guerra. Las guerras son el reseteo que elige la humanidad para sus problemas cuando ya son imposibles de solucionar o de muy difícil solución. Y estamos viendo la muerte de un sistema económico. Al menos como sistema estructural va a morir para dar pie, como decía el Deutsche Bank, a otro sistema económico, el sistema del caos, el superciclo económico del caos. Pero el sistema económico que soportaba Europa, Estados Unidos, por supuesto China de forma mucho más agresiva, con su comunismo o neocomunismo y con un capitalismo exacerbado, con una corrupción extrema, igual que en Rusia. La corrupción es un mal que atañe a todo el mundo, no es específico de Rusia ni de China, sino que atañe a todo el mundo. Pues en todo este galimatías resulta que la verdad es que se está luchando por sobrevivir por parte de Rusia y Ucrania, intentando llevar la pelota económica a su terreno, intentando moldear la evolución económica, gestionando el poder desde lo militar, porque no se han visto en disposición de hacerlo de otra manera. Ellos sabrán por qué. Con esto yo no justifico en absoluto. Lo primero que he dicho es que no se justifica una sola gota de sangre derramada de nadie por ningún motivo. Pero los humanos somos así, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y ahora mismo, ¿cómo está la situación? En una guerra injustificada cuyo fin último es pura y meramente económico. Y si no lo hubiera empezado Rusia, forzada por los Estados Unidos, se podría forzar de otra manera. Ahora mismo los Estados Unidos están forzando con maniobras diplomáticas agresivas un conflicto con China a través de Taiwán, porque supone el control táctico tecnológico del 80% de la producción de microchip y el 92% de la producción de semiconductores del mundo. Quien controla la tecnología, controla el mundo. Quien controla la energía, controla el mundo. Pero si bien Estados Unidos tiene cierta autonomía, Europa no tiene ninguna. Aquí el peor parado de toda la historia, no sé quién va a ser el ganador, porque posiblemente hay una frase en el Sun Tzu, el arte de la guerra, que dice que no existen los grandes vencedores porque incluso venciendo la guerra no hace grande a nadie. Esta es la realidad. Un juego de poder peligrosísimo donde las vidas humanas hemos visto que no valen absolutamente para nada, donde lo único constante es la inconstancia y lo poco predictivo de nuestro futuro, la incertidumbre absoluta que se cierne sobre nosotros como sociedad y que al final pagan siempre la fiesta los mismos. La población de base, el ciudadano de a pie, el que está pagando una fiesta, que no entiende para nada lo que está pasando, porque algunos se baten el cobre del poder jugando al juego de los dioses en la cúpula de cada uno de sus gobiernos. Pero como digo, la situación actual se antoja difícil por muchos motivos. Se antoja difícil porque evidentemente Estados Unidos está intentando generar un conflicto con China a nivel militar a través de Taiwán, porque tecnológicamente todo el mundo depende de Taiwán, porque China tiene una inestabilidad económica y por lo tanto social tremenda, porque la naturaleza se suma a la fiesta con grandes sequías y climas extremos que hacen que la producción de cereal se vea mermada en la India y en China, la más grande de su historia, hasta el momento la sequía más grande de su historia, en la historia reciente por supuesto, y finalmente una Rusia que se va a trincherar con el tema de la energía frente a Europa, que cada vez está más estrangulada económicamente y energéticamente. ¿En qué puede derivar todo esto? Problemas de la naturaleza, problemas socioeconómicos, problemas políticos, desplazamiento de masas de personas, problemas de suministros, problemas energéticos, y podría seguir y seguir y seguir y seguir hasta el infinito. Al final acaba en pobreza, en hambre, en movimiento de masa humana y en conflictos. ¿A qué punto se pueden llevar ese conflicto o esos conflictos, esos focos de conflicto? Pues se pueden llevar al punto
que necesiten los que gestionan el poder. Así de claro. El poder realmente lo gestionan unos pocos, que no son siempre los presidentes de los gobiernos, suelen estar por encima y comprar a los presidentes de los gobiernos, o más bien comprar sus voluntades, como estamos hartos de ver la Agenda 2030 gestionando nuestro futuro y el Foro de Davos marcando la pauta, y a partir de ahí cualquier cosa es posible, puede aparecer en el escenario. Esa es la opinión, la humilde opinión que tenemos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es solamente la punta del iceberg, la punta del iceberg, que nosotros vemos de algo muchísimo más profundo, un juego muy peligroso de poder entre cúpulas que se está gestionando de forma visible al resto de la sociedad de una forma que nada tiene que ver con la verdad última de lo que se pretende. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.